Sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne del otro lado de la pantalla a los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. Si hablamos de libros, si hablamos de conocimiento, hoy nos toca analizar los conceptos y el sistema filosófico, por decirlo de alguna manera, que se encuentra en este clásico del alemán Friedrich Nietzsche, que es Más allá del bien y el mal, en relación preferentemente al concepto de voluntad. El concepto de voluntad es el que va a inundar, el que va a abarcar todo el libro y los demás conceptos, ¿no? Es decir, la idea de filósofo, la idea de filosofar, la idea de independencia, la idea de libertad estarán determinadas entonces por el concepto transversal que es la voluntad, ¿no es cierto? Esta voluntad que podrá desarrollarse, que podrá llevarse a la acción entonces más allá del bien y el mal, es decir, más allá de cualquier tipificación moral. Recuerden que en este sentido, o para aquellos que no lo saben, Friedrich Nietzsche, digamos, es un precursor del nihilismo. En realidad a Nietzsche se lo cataloga, ¿no? O se lo etiqueta como el precursor de varias cosas, y esas cosas, esos conceptos o estas profecías no son necesariamente positivas, ¿no? A Nietzsche se lo cataloga entonces dentro de un plano psicológico de cosmovisión de la vida como un nihilista o el precursor del nihilismo, como el precursor del existencialismo en compañía con Swedenborg, por ejemplo, ¿no es cierto? O con Kierkegaard. Estos tres filósofos, ¿no? Serían los precedentes del primer existencialismo europeo que culminaría entonces con Camus, Beauvoir y Jean-Paul Sartre en el existencialismo de los años 60, preferentemente francés. También a Nietzsche se lo cataloga o se le etiqueta, van a ver por algunas de las ideas que surgen de este libro, como el precursor de las ideas del nazismo junto con Schopenhauer y Wagner. Bueno, a mí me parece un poco exagerado. Tendríamos que entender el contexto del siglo XIX, porque si uno se pone a analizar las ideas que tiene Nietzsche no son muy diferentes a las que profesa Darwin, a las que profesa Sarmiento, a las que profesa Alberdi, a las que profesa Humboldt, a las que profesa Renan y en cierta manera también a las que profesa Augusto Comte. Es decir, hay una clasificación, una jerarquización de las clases sociales, de las razas, no de la idea de que Europa debe dominar el resto del mundo, ¿no? Por eso se le denomina como el faro. Es decir, etiquetar a Nietzsche como precursor del nazismo, bueno, me parece un poco exagerado. Igualmente comparte podio, ¿no es cierto?, como dije recién, con Schopenhauer y Wagner digamos, en torno al contexto alemán. Digo, esto lo aclaro para dar un poco de contextualización de quién estamos hablando para aquellos que no se hayan nunca acercado a Nietzsche. Muy bien, sin más esperas, vamos a analizar los primeros conceptos que se desprenden de este clásico del año 1886, Más allá del bien y el mal. La idea de voluntad en el filósofo alemán Nietzsche es una idea muy concreta, es una idea muy determinante y es una idea que plasma esta noción entonces de jerarquía muy bien plantada, ¿no? E incluso de una jerarquía que tiende a la superioridad de un individuo por sobre otro, incluso de una colectividad o de una nación por sobre otra. Es decir, el concepto de voluntad que nosotros vamos a encontrar en el libro Más allá del bien y el mal, difiere entonces casi radicalmente con las ideas o las concepciones genéricas que de la voluntad nosotros tenemos. A grandes rasgos, cuando hablamos de voluntad, nosotros intuimos, sin ir directamente al diccionario, que es aquella fuerza que nos permite lograr un cometido, que nos permite llegar hacia un objetivo determinado. Es decir, es una noción a grandes rasgos de carácter psicológico. Bien, antes de adentrarnos en la idea o en la definición que Nietzsche tiene sobre la voluntad, vamos a ver entonces las definiciones genéricas. Por ejemplo, acá se dice que la voluntad es la capacidad para ponerse objetivos concretos, para ponerse uno. O sea que la idea de voluntad estaría
determinada por el marco de la individualidad y no de la colectividad. No habría una voluntad colectiva. Entonces, la capacidad para ponerse, objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. Es lo que yo les decía, esta es la definición más o menos que uno maneja. Está claro que no es algo genético. La voluntad no sería algo genético ni sería algo racial, sino adquirido, un comportamiento. La psicología conductista define así: capacidad para aplazar la recompensa. Vamos a ver otra definición. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Tercera, acto con que la potencia volitiva o la volición, si acá tenemos conceptos muy filosóficos, ¿no? Como la definición de acto y potencia, en este caso la voluntad sería una potencia volitiva que admite o que rehúye una cosa queriéndola o aborreciéndola. Es decir, yo tengo la voluntad de no viajar a un determinado país porque no me gusta, yo tengo la voluntad de rechazar a una persona que no me gusta o aceptarla porque me gusta, y tengo la voluntad de rechazar cualquier injerencia o coacción de un grupo porque no me gusta, porque no lo tolero, y por lo tanto tengo todo el derecho y la voluntad de hacerlo. Habría que ver si la voluntad, entonces, Nietzsche va a tocar este tema, habría que ver si la voluntad, entonces, esta tercera definición, ¿sí?, que es la potencialidad que tengo yo de rehuir o de aceptar algo, alguien, ¿no es cierto?, o una acción, si realmente esa acción, esa abolición, puede funcionar independiente, repito, del entramado social, político y moral, porque sabemos que hoy en día, por más que nosotros tengamos la voluntad y la posible libertad de rehuir o de rechazar algo que no nos gusta o alguien que no nos gusta, inmediatamente aparecen estas cosas griegas, ¿no? Estos fantasmas griegos que son las fobias. Obviamente, entonces, Nietzsche estará en contra de toda esta concepción. Él dice que nosotros tenemos la abolición necesaria para rehuir o aceptar lo que se nos plazca. Pero bueno, el mundo de hoy no acepta esto, ¿no? Bien, entonces estas tres definiciones a grandes rasgos son las que nosotros manejamos generalmente. Ahora, para Nietzsche, ¿qué es la voluntad? Bueno, la voy a definir sintéticamente y la voy a leer de la página correspondiente del libro, pero para que nos quede, para Nietzsche la voluntad es la posibilidad, es el accionar, pero más que nada es la posibilidad o la cualidad que tiene un individuo, incluso un grupo social, de poder sentir, en primer lugar, sentir y pensar la idea de dominar u obedecer dependiendo el contexto de ese individuo dentro de una estructura humana. Repito, la idea de voluntad en el filósofo alemán no tiene que ver tanto con la idea de objetivos, tengo la voluntad de comprarme una casa, o de ponerme un gimnasio, de leerme 30 libros en un año. No. Para Nietzsche la voluntad es esa capacidad que tienen los individuos y a su vez los grupos sociales, los gremios, de sentir, es como un instinto de sentir y de pensar, reflexionar, la posibilidad de dominar a otro o a otros o de obedecer a otro y a otros, dependiendo entonces la circunstancia en la que ese individuo se encuentre dentro de la estructura humana. Les voy a leer lo que dice él en la página 28 y 29. Quiero que presten atención, yo hice una traducción. Me parece muy, muy interesante. Dice: seamos, pues, más cautos, seamos afilosóficos, si es necesario, y digamos: en toda abolición, o en todo instinto de voluntad, hay, en primer término, una pluralidad de sentimientos, a saber, el sentimiento del estado de que nos alejamos, el sentimiento del estado a que tendemos, el sentimiento de esos mismos, alejarse y tender, y además un sentimiento muscular concomitante que,
por una especie de hábito, entra en juego tan pronto como realizamos una abolición, aunque no pongamos en movimiento brazos y piernas. Voy a sintetizar lo que está diciendo Nietzsche acá. Si él define a la voluntad dentro de otros dos conceptos, como es el concepto de sentir y pensar, lo que está haciendo acá es definiendo la idea de sentir. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a alejarme de ciertos sentimientos o de ciertos principios si tengo que mandar. Es decir, si yo soy un hombre bueno, tendiente a la solidaridad, al amor, etc., pero me encuentro en una situación política, gremial, en una determinada situación en la que yo tengo que mandar, debo alejarme de los sentimientos y de las emociones primitivas o de los sentimientos y de las emociones primarias, es decir, aquellas que en un primer momento conformaban mi ser. Y tengo, como dice, lo dice clarísimo, y tengo que tender a acercarme a nuevos sentimientos, que son sentimientos o emociones que tenderán a la objetividad, a la frialdad, ¿no es cierto?, a los intereses o a la idea de intereses, ¿sí? Entonces, cuando Nietzsche dice que la voluntad es la capacidad de sentir, es que yo tengo que amoldar mis sentimientos a mi último objetivo, que ese objetivo es mandar u obedecer. Y con obedecer pasa lo mismo. Es decir, si yo ando por la vida con principios muy altaneros, muy estoicos, muy de superación, yo nunca voy a obedecer a nadie, yo soy muy seguro de mí mismo, yo soy un hombre de fierro, yo soy estoico, yo soy duro, y de repente entro a trabajar o me encuentro en una dictadura, o me encuentro en un sistema político dictatorial o tiránico, bueno, es que ahí aparece el concepto de héroe, ¿no es cierto? Y es que ahí, si logro mantener mis sentimientos y mis emociones y mis convicciones, si logro mantenerlas a partir de esa presión que el individuo tiene sobre sí, es donde yo soy un hombre verdaderamente libre e independiente. Este es el concepto que manejará entonces Nietzsche posteriormente. Pero si yo estoy coaccionado por todas estas fuerzas y sí o sí debo obedecer, debo entonces alejarme, debo incluso rebelarme contra mis principios y mis sentimientos primeros y debo tender hacia otros sentimientos y otras emociones, como es la idea de sumisión, como es la idea de disciplina, etcétera, etcétera. Me parece fantástica esta idea, ¿no? Porque cuántas veces a nosotros nos ha pasado que andamos por el mundo, ¿no? Como dicen los adolescentes, boqueando mucho, pero cuando entramos a trabajar tenemos un jefe que nos dice, esto es así, querido, y tenés que obedecer. Si no te gusta, fuera. Es decir, yo tengo que hacer una reestructuración entonces de mis emociones, mis sentimientos y mis principios, lamentablemente, ¿sí? Porque hay fuerzas que a su vez, hay fuerzas superiores a nosotros que también ya han sentido y reflexionado la idea de pensar y obedecer. Entonces, repito esto, ¿no? Esta es la primera idea. Cuando yo siento la idea de voluntad, tanto en obedecer como en pensar, debo reestructurar todos mis sentimientos y mis emociones, no me queda otra. Sigue Nietzsche con esta idea, ¿no? Dice, en todo acto de voluntad hay un pensamiento que manda. En todo acto de voluntad hay un pensamiento. Pasamos del sentir al pensar. En tercer término, la voluntad no es solo un concepto de sentir y pensar, ¿no? Acá hace una síntesis. Sino sobre todo, además, un afecto. Y desde luego, el mencionado afecto del mando. Lo que se llama libertad de la voluntad es esencialmente el afecto de superioridad con respecto a quien tiene que obedecer. Repito, fíjense, es lo que yo dije hoy. Y desde luego el mencionado afecto del mando, lo que se llama libertad de la voluntad, es esencialmente el afecto de superioridad con respecto a quien tiene que obedecer. Yo soy libre, él tiene que obedecer. En toda voluntad se esconde esa conciencia y asimismo aquella tensión de la atención, aquella mirada derecha que se fija exclusivamente en una sola cosa. Es decir, entonces la voluntad, independientemente no, o sea, dependerá
dependerá del contexto en el que yo estoy ubicado como individuo. Y por lo tanto hay una idea de sumisión, de inferioridad, debo reestructurar todos mis sentimientos y debo reestructurar mi pensamiento, y hay una idea de dominar, ¿sí?, que tiene entonces una cuestión de superioridad y que esa persona también ha reestructurado sus emociones y sus sentimientos. Este es el concepto entonces que maneja Nietzsche con respecto a la idea de voluntad. Por otra parte, el segundo concepto es el de la verdad, la búsqueda de la verdad. Es decir, si nosotros tenemos la voluntad de pensar y reflexionar, tenemos que estar convencidos entonces de que lo hacemos por una verdad, ¿no? Es decir, nosotros no podemos obedecer y no podemos mandar si no tenemos bien claro, más allá de la reestructuración que hayamos hecho nosotros, si en realidad no hay un concepto un poco más puro que nos permita entonces sentirnos cómodos con lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la verdad muchas veces es un placebo, ¿no? Es como una especie de narcótico que nos deja tranquilos. Estamos hablando de una verdad filosófica, estamos hablando de una verdad científica, estamos hablando de una verdad moral. A grandes rasgos es la coincidencia, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. El término se usa en sentido técnico en diversos campos como la filosofía, la lógica, las matemáticas y la ciencia. Bueno, en este sentido estamos hablando que si bien no hay una verdad absoluta, porque la idea de verdad absoluta no dejaría de ser un axioma, ¿no? Un axioma de la sustancia, un axioma total. Es decir, hay muchos críticos que establecen que la idea de verdad absoluta no puede ser posible porque nosotros no podemos transitar o comprender o analizar el mundo desde un axioma de la sustancia total. Es decir, como yo dije en otros videos, pretender que el mundo es sexo, eso es una verdad axiomática. Pretender que el mundo es texto, eso es una verdad axiomática. Pretender que el mundo es lenguaje, eso es una verdad axiomática y por lo tanto es una reducción absoluta. Pretender que el mundo es género, y esto va para algunos, pretender que el mundo es género es una verdad axiomática. Es decir, ese es el concepto de verdad absoluta. Por eso yo considero que la verdad absoluta no existe. Pero sí considero que hay verdades absolutas, que no es lo mismo. Yo considero que hay verdades absolutas y en esto voy a disentir con el filósofo alemán. Ya van a ver lo que dice él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y acá voy a tomar a Baruch de Spinoza, por ejemplo, ¿sí? Es decir, negar la verdad de la matemática, negar la verdad de la astronomía, negar la verdad de la física, es completamente ridículo, porque estas verdades existirán y se llevarán a cabo independientemente del idealismo del hombre o independientemente de la idea que tiene el hombre sobre esas verdades. Es decir, los planos geométricos, los números, etc., existirán independientemente del ser humano. Son una verdad absoluta en sí mismas. Bien, ahora, ¿por qué aclaro esto? Porque Nietzsche no considera esto que yo estoy diciendo. Él considera que las verdades no existen, o que el concepto de verdad no existe. Dice lo siguiente. Voy primero a... Dice, uno de los aspectos del libro es el concepto de verdad. Dice, Nietzsche se pregunta no solo sobre la búsqueda de la verdad, no solo sobre la búsqueda de la verdad, sino la voluntad del hombre para poder llegar a la verdad. Es lo que yo decía recién, es decir, si alguien se tiene que plantar a obedecer o a dominar, una de las primeras preguntas que se hará y que nos haremos es decir, bueno, pero ¿cuál es la verdad que subyace detrás de todo esto? Es decir, porque por algo yo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, no solo es importante la definición de verdad, no solo es importante ir en busca de esa verdad, sino entender por qué la voluntad debería estar puesta en juego
a la hora entonces de poder llegar a la verdad, ¿sí? Tanto en el plano de la obediencia o en el plano de la dominación. Para el filósofo alemán, entonces, la verdad solo es posible de llegar desde la metafísica. Bueno, es decir, que las verdades serían idealistas o fenomenológicas, ¿sí? Acá podemos tomar a Kant, por ejemplo, ¿no? O podemos, más allá de una idea mecanicista, como es el caso de Hume, ¿sí? Digamos, la verdad en el caso de que se pueda alcanzar solo podría ser alcanzable a partir de la metafísica y de los idealismos y de las abstracciones. Para Nietzsche, entonces, la idea no es una verdad física, ¿sí? Es decir, la ciencia física, la ciencia natural, para él, aparentemente por lo que dice en el libro, no tendría razón de ser o en todo caso manejaría otras verdades. Podría ser esa posibilidad, pero él no habla nunca de las ciencias físicas ni de las ciencias naturales. Él dice que en caso de que pueda existir la verdad, él no cree que exista, podría solamente desde este tipo de filosofía. Y sigue. La verdad para los filósofos puede ser adquirida a partir de la razón y el instinto. Lo que yo decía recién. Lo sensible, lo fenomenológico, los sentidos en contraposición al mundo de las ideas. Ya que la conciencia trabaja con ambos conceptos. Es decir, acá vuelve a realizar otra síntesis en el caso de que la verdad pueda existir, esta verdad no tiene que ser disociada en dos campos categoriales, ¿no? No es que existe una verdad meramente fenomenológica o que hay una verdad meramente inteligible. Puede ser que lleguemos a la verdad uniendo las dos cualidades o los dos conceptos, ¿no es cierto? Es decir, instinto y racionalidad. Sigue. Sin embargo, dice él, desde mi punto de vista, la verdad nunca es algo confiable. Claro, porque si viene del mundo de la metafísica, claro, da para dudar, ¿no? Si la verdad solo proviene del campo de la metafísica, podemos llegar a dudar. La verdad no existe, dirá él, ya que en realidad la verdad nace de juicios falsos, erróneos, deformaciones de la realidad. Claro, los sentidos, muchas veces, deforman la realidad. Dice, Nietzsche afirma que los hombres viven en la no verdad. Nietzsche afirma que los hombres viven en la no verdad. Por lo tanto, no es aconsejable luchar ni dejar la vida por ninguna verdad, sino elegir vivir en soledad. Y acá aparece la idea del nihilismo y del existencialismo que yo les hablaba en la introducción. Y cuando habla del concepto de la no verdad, es decir, que no hay una verdad absoluta como un axioma total, y que tampoco hay verdades absolutas y comprobables, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos entonces como la posverdad, donde las verdades solo se estructuran y se producen y pueden ser revalidadas del campo de la subjetividad y no desde la objetividad. Por lo tanto, Nietzsche también va a ser uno de los precursores, dentro de todas estas etiquetas que el pobre filósofo alemán tiene que cargar en su mochila, es el precursor, según algunos, de la posmodernidad, porque al negar la idea de verdad directamente y que proviene de juicios falsos o de deformaciones de la realidad, preferentemente en el periodo de la juventud. Nietzsche dirá que si hay un lugar, un periodo y un momento en que la realidad pierde toda su forma, pierde toda su objetividad, es en los idealismos de la juventud. Porque la juventud deforma todo. Entonces, nosotros hoy en día manejamos el concepto de la posverdad, que la trabajaré en otro video, que a grandes rasgos es la idea de que si existen verdades, esas verdades son tan múltiples y tan existentes como gente o como personas hay. ¿Por qué? Porque las verdades son subjetivas, es decir, puede haber alguien que a mí me diga, no, la gravedad yo no la percibo, la gravedad yo no la siento, pero claro, habría que ver si yo te tiro un yunque por la cabeza, como siempre digo, si es tan subjetiva la verdad. Esa es una posverdad, ¿por qué? Porque abandona el mundo de la modernidad, donde por lo menos las verdades absolutas provenientes del mundo de la lógica, de la matemática y de las ciencias duras se podía corroborar y se aceptaba. Hoy la posverdad deja de ser objetiva para ser entonces
o pertenecer al campo de la subjetividad. Hay tantas verdades como tantos individuos. Bien, estos son los dos primeros conceptos entonces que analizamos en este primer video de este libro magnífico que es Más allá del bien y el mal.